Década de planificación, diseño y acopio. Los planos anticipaban casi 1000 edificios, salones, pabellones, patios y jardines. Los funcionarios reclutaron un ejército de 1 millón de obreros y buscaron los artesanos más finos del imperio, 10.000 en total. Los reclutas empezaron su agobiante trabajo. Los ladrillos de arcilla eran traídos de un horno lejano. Tras un recorrido de más de 1500 kilómetros, cada uno de ellos era colocado con precisión. $20 millones de estos ladrillos fueron necesarios solamente para pavimentar los patios. Los edificios del palacio se construyeron casi completamente de madera. Los decorativos pilares de madera provenían de lejanos bosques tropicales y tardaban 4 años en llegar a Pekín. Se empleó mármol con dragones tallados para el basamento. Los dragones, tótems de sabiduría y longevidad, eran los símbolos del emperador y asumen muchas formas en toda la ciudad prohibida. El trabajo del mármol presentó los desafíos más formidables a los constructores del palacio. Esta magnífica rampa es visualmente asombrosa, pero también pesa 300 toneladas. 20.000 hombres y miles de mulas y caballos trabajaron por 1 mes para transportar el mármol desde la cantera. Para lograrlo, esperaron el invierno, vertieron agua en la carretera y lo transportaron sobre un lecho de hielo. Este era el tipo de recursos usado. Para sorpresa de muchos, tras una década de planificación, el complejo tardó solo 3 años en construirse. Las criaturas míticas tomaron su lugar en las azoteas para protegerlas del relámpago y coronar la nueva ciudad imperial levantada en las llanuras del norte de China. Como hijo del cielo, la misión de Yun-Lo era poner en armonía cielo, tierra y hombre. Formidable tarea. Cada detalle del palacio cumplía una función que lo ayudaba en su sagrada tarea. Un río divide el patio exterior. Su elemento, el agua, es equilibrado por el fuego de las antorchas talladas en las balaustradas de mármol blanco. Detrás del patio exterior, guardado por temibles leones, está el núcleo ceremonial del palacio. Para premiar a sus nobles, ministros y generales, el emperador presentaba su forma divina aquí, en las terrazas del edificio más grande del palacio, el majestuoso Salón de la Armonía Suprema. En las ceremonias cuidadosamente coreografiadas se usaban piedras para marcar la posición de cada portaestandarte, general y funcionario. Al crujido de un látigo y el grito «reverencia» empezaba la magia. Millares de personas se arrodillaban al unísono, apretando las cabezas contra el pavimento, tratando de mirar a hurtadillas al Dios, al exaltado Hijo del Cielo.
En medio de esta adoración, el emperador se retiraba rodeado de nubes de incienso a su magnífico trono dorado. Estos eran momentos de ritual cósmico. Las ceremonias pretendían irradiar armonía a cada rincón del imperio. Para líderes como Jun Lo, un brillante erudito y general, el dragón era un emblema apropiado. Sin embargo, para otros emperadores, su peso aplastante demostró ser excesivo. Detrás del Salón de la Armonía Suprema, las habitaciones del emperador. Un laberinto doméstico presidido por un ejército de eunucos, sirvientes emasculados que llegaron a ser hasta 20.000. Algunos de estos ambiciosos esclavos manipuladores pudieron influir sobre los emperadores débiles. Pero las mujeres del palacio no tenían la misma categoría. La mayoría vivía modestamente como criadas domésticas. La muerte era la única liberación de esta jaula dorada. Desde el Salón de la Pureza Celestial, los emperadores atendían los asuntos de Estado. La maquinaria del imperio, emanada del fabuloso trono de los 9 dragones, fue finalmente tomada por un competidor más sagaz que los eunucos. Fue una reina que, al final de su vida, se atrevió a sentarse en la sagrada silla. Ta Chi, llamada la emperatriz dragón de la dinastía Qing, agotó la vitalidad de los una vez poderosos hijos del cielo con vicio y corrupción. Con su nieto, Pu Yi, el linaje de 2000 años de emperadores chinos llegó a su fin. En el siglo XX, el sereno jardín del emperador Jun Lo, el centro del universo, fue sitiado por todos lados. La ciudad prohibida se había vuelto una fortaleza defensiva en vez de un centro de armonía y poder. Al surgir la República en 1912, el nuevo presidente hizo prisionero a Pu Yi en la ciudad prohibida. Poco después, la monarquía fue totalmente abolida. Era el fin de la pompa, pero no del ritual. Actualmente, una nueva forma de peregrinación se concentra aquí. Miles de visitantes y curiosos se agolpan diariamente, no para hacer reverencia a un dios, sino para rendir homenaje a un pasado monumental y un espíritu inmortalizado en madera y piedra. Un sitio en China que está en la lista de todos los viajeros es la Gran Muralla. Es realmente una de las grandes maravillas del mundo, con un atractivo místico para los extranjeros que ha durado siglos. Los antiguos decían que era un dragón de cuyos anillos poderosos se formó la nación. Para el hombre moderno, la Gran Muralla es el único monumento humano que puede verse a simple vista desde el espacio. Todos los sistemas están en marcha. Todo muy bien por aquí. Las leyendas de la Gran Muralla china son numerosas y pintorescas, pero su verdadera historia es más notable que cualquier fábula.
La Gran Muralla se extiende desde el mar de Po-Hai al nordeste de China, a lo largo de la frontera con Mongolia y hasta los desiertos del noroeste. Con más de 4.800 kilómetros de largo, la Gran Muralla es con mucho la mayor estructura hecha por el hombre. Su historia refleja la capacidad de trabajo y sufrimiento enraizada en el remoto pasado de China. Los agricultores construyeron los primeros muros de China. Las vastas barreras de piedras protegían las cosechas y el ganado de los ladrones y la erosión. Para resguardar su propiedad de los bandoleros, comunidades enteras se rodeaban de muros para refugiarse en su interior. ...220 años antes de Cristo, una emergencia nacional hizo que el primer emperador de China, Shi Huangdi, construyera una inmensa barrera contra un enemigo terrible. Los hunos eran hombres del norte, jinetes feroces que podían lanzar una lluvia de flechas mientras cargaban al galope. Según un ministro imperial, los hunos comían carne, vestían pieles y no construían casas. Se desplazaban como aves de rapiña. Para repeler a estos peligrosos vecinos, el primer emperador de China ordenó levantar una muralla en la frontera norte, que conectara otras murallas más pequeñas. Inmensa y construida a costo de gran sufrimiento, esta no sería, sin embargo, la Gran Muralla China definitiva. Esta distinción se otorgaría más de 1000 años después a una muralla que superaría a la que construyó el primer emperador de China. Es la Gran Muralla China de la dinastía Ming. En el paso de Chu-Yu-Won, cerca de Pekín, permanece un sagrado fragmento de la muralla original, la terraza de la nube. La elegante barrera fue construida por monjes budistas durante la dinastía Jung, que fue un encuentro de culturas. Aquí hay inscripciones en sánscrito, tibetano, mongol, uigura y otros. Quizás la terraza ha sobrevivido gracias a su protector, un dios conocido como el Rey del Cielo. La deidad guardiana de la muralla y sus terribles cohortes aparecen solo en los sitios donde se han librado las batallas más sangrientas. En una de estas contiendas, el paso de Chu-Yu-Won salvó a China de la aniquilación. A través del tiempo, la construcción de murallas en China era una manera de poner límite donde no lo sabía naturalmente. Durante 1000 años, este matrimonio de piedra y montaña ayudó a crecer a la civilización china, a pesar de las constantes guerras con los vecinos nómadas. La muralla detuvo a la mayoría de ellos, hasta que llegó Genghis Khan.
Se dice que fue enviado por el cielo para conducir a los mongoles. Este feroz autócrata dijo una vez que la mayor dicha que un hombre podía conocer era conquistar a sus enemigos, hacer llorar a sus familias, montar sus caballos y hacer el amor a sus esposas e hijas. En respuesta al desafiante espíritu mongol, la dinastía Ming emprendería el mayor proyecto de construcción de todos los tiempos. Durante casi 200 años, a partir de 1400, soldados, campesinos y prisioneros trabajaron hombro con hombro. La mayoría eran esclavos sin salario. Su sufrimiento quedó registrado en poemas. Nunca des a luz varones y dale carne a las niñas. ¿No ves los huesos que sostienen desde abajo la gran muralla? En la frontera norte no hay rastro de hombres, pero el grito de los fantasmas llena el espacio. La muralla Ming empezó con 2 estructuras de ladrillo de aproximadamente 6 metros de alto y a 6 metros de distancia. Los obreros vertían tierra entre los ladrillos y la apisonaban hasta tener una masa sólida. Donde faltan los ladrillos, este núcleo de tierra se revela. Esta fue la última morada para quizás cientos de miles de obreros. En lo alto hay una avenida de ladrillo lo bastante ancha para dar paso a 5 caballos o 10 hombres. Las almenas permitían que los soldados dispararan para enfrentar al enemigo. Aunque la propia muralla es insuperable en su grandeza, las torres eran las reinas de la batalla. Las torres, estratégicamente vitales, tenían defensas ingeniosas. Para tomar este fuerte, los asaltantes tenían que atravesar 9 murallas cuesta arriba. Los defensores podían retirarse de muralla en muralla y tomar posición definitiva en el propio fuerte. El avanzado diseño de la muralla correspondía al diseño igualmente avanzado de las armas. Los obstáculos de metal eran infranqueables para los caballos. Granadas de mano y proyectiles explosivos. Cañones, ante cuyas poderosas descargas la muralla quedó definitivamente obsoleta. Cuando Genghis Khan atacó el paso Chuyuwon en el siglo XIII, contaba con armas más poderosas, miedo y sorpresa. A través de señales de humo, una torre advirtió a las demás del ataque. Los refuerzos llegaron al rescate. Si una sola torre era tomada, nada detendría al enemigo. En el paso de Chuyuwon, la muralla detuvo a Genghis Khan.
Solo tiempo después conquistó el sur de China, penetrando defensas más débiles. Los Ming expulsaron a los descendientes del Gran Khan, empezando así una rivalidad de 3 siglos con los mongoles que produciría la Gran Muralla que existe hoy. Esta muralla, la verdadera Gran Muralla China, es ahora sitiada por batallones de turistas. Cada uno seguirá diseminando la leyenda de una muralla sin parangón entre los monumentos humanos e invicta frente al tiempo.